Bienvenidos todos una vez más a nuestro canal Altas Capacidades en mi Aula. Con nosotros tenemos hoy al grandísimo Tolo Berrocal, que aunque es una persona muy sana y muy poco narcisista, es muy humilde, pero es muy grande. Así que hoy nos vamos a llevar una charla muy jugosa en la que vamos a aprender muchísimas cosas. Aquí mi compañera Susana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y comenzamos. Bueno, sí, tu intención era meter presión desde el principio, Inés, vamos, lo has conseguido totalmente, pero bueno, que no, sí, si hay algo que me provoque presión son todas estas cosas, porque siempre pienso, tú ya lo sabes, que soy de los que piensa que cuando hace una cosa ya lo hace todo el mundo y además llego tarde y mal. O sea que, pero bueno, como me gusta mucho aprender de mis errores, pues como dice la frase, ¿no? Que he aprendido tanto de mis errores que estoy deseando cometer unos pocos de ellos más. O sea que... Qué buena, me la guardo. Sí. Bueno, pues esa es genial. Y por eso cuando empezamos con los peques cada año, y ahora que serán de segundo año, lo volveré a hacer, tanto con los peques como con los padres, siempre les ponemos el vídeo de la mariposa de Austin, porque el vídeo de la mariposa de Austin es una filosofía que deja muy claro qué ambiente queremos en el aula para trabajar, tanto de respeto como de desmitificación del error. Y esa es la base de todo. Sin esa base no hay nada que hacer con el resto de innovaciones pedagógicas y con todo lo que queramos hacer. Pero, me encanta. Bueno, o sea que, gracias por contar conmigo. Encantadas de poder recibirte en el canal, porque además ya sabes que Bloommanía es una de las webs más visitadas por los docentes y queremos que nos las desgranes para que puedan visitarlo mucha más gente y podamos aprender mucho más de esta profesión tan importante como es la enseñanza. Yo quería empezar con el tema de atención a la diversidad. ¿Qué podemos comentar de atención a la diversidad, de arriba y de abajo y de los centros? Bueno, de atención a la diversidad creo que hay una cosa que yo creo que nos tenemos que mentalizar todos, y es que cuando empezamos el curso tenemos, pues si tenemos 25 alumnos, tenemos 25 neurodivergencias, tenemos 25 personas totalmente diferentes, no solo en cuanto a cuestiones cognitivas, sino en cuestiones de conocimientos previos, de acceso a la información, de realidad sociofamiliar que permite acceder a una información. Vengo a decir, es que no hay dos personas iguales. Entonces, cuanto antes tengamos eso claro a la hora de empezar, pues mejor. Y entonces, cuando lanzamos retos de aprendizaje, el reto del docente es que todos tienen que entrar, todos. Y cuando digo todos, son todos. Si alguien no entra, pues bueno, no pasa nada, pero desde luego no podemos decir pues lo típico, ¿no? Bueno, estos dos, bueno, estos harán otra cosita, ahora cuando venga el personal de apoyo y tal. El personal de apoyo y de support, como se dice aquí, hace una grandísima labor, pero bueno, yo creo que en ese aspecto hay que ser ambiciosos. Entonces, la diversidad lo primero que hay que hacer es generar el acceso para todos a esa información, a ese reto, para que después, a partir de ahí, el reto docente es buscarles y llevarles a cada uno por su camino. Y sobre todo, muy importante, en el caso de gente con talentos especiales, no hacerles hacer cosas que ya saben hacer. Porque toca o porque el temario me dice que. Yo creo que es más importante descubrir lo que ya saben hacer para sacarlos de la zona de confort sin que entren en zona de pánico, ni ellos ni nadie, porque eso ningún alumno. A todos los alumnos hay que sacarlos de la zona de confort, pero que no entren en zona de pánico y que se provoque ese esfuerzo basado en la curiosidad y en los centros de interés. O sea que yo creo que eso es importante. No sé si he contestado a la pregunta. A mí, yo voy a intervenir un momento, si me dejáis. Tolamiento es de lo que dices y de nuestra vivencia en aula, que los tres estamos en aula. Lo primero que tenemos que hacer a nivel práctico los docentes es ser conscientes de esa diversidad. No es que un año me toque que tengo un alumno o una alumna con dislexia o dentro de los TEA o con TDAH o con alta capacidad. No, es que todos los años, todas tus clases vas a tener un grado muy alto de diversidad. O sea, todos los alumnos y alumnas que tienes son distintos, con diagnóstico o sin él. El diagnóstico está fenomenal para una serie de cosas, pero no es necesario para esa atención a la diversidad. Entonces, paso número 1, sé consciente de que todos los años vas a tener que abrir tu abanico de, pues no sé, de habilidades, de paciencia, de, bueno, pues herramientas personales y profesionales para atender a toda la clase desde el principio. Eso está clarísimo.
Está clarísimo. O sea, es como si ahora un arquitecto le encargaran 25 casas y en vez de escuchar a cada cliente, le plantara la misma casa sin saber lo que mide el solar, sin saber si pueden edificar una o dos plantas según el catastro municipal. Es decir, es igual de absurdo. Al menos yo lo veo así. Además, es que yo he tenido, como supongo que os ha pasado a vosotras, diferentes talentos matemáticos y no hay dos talentos matemáticos iguales. No, para nada, para nada. Es que unos son más de la parte manipulativa, de la lógico-matemática, de razonamiento abstracto. Bueno, pues depende. Entonces yo creo que ahí está lo chulo y ahí está el reto. Y creo que por eso es importante. Y por eso todos los ingredientes de la innovación pedagógica ayudan a eso. No ayudan a que tú hagas una clase estándar. Entonces es cuando dices, bueno, esto de la innovación pedagógica no, tampoco es para tanto. No, es que sirven para eso. Y todos están engranados. Y lo que para mí hace la taxonomía de Bloom, que luego hablaremos, es ponerlos en orden. O sea, toda la innovación pedagógica es como cuando yo tenía mi habitación de adolescente, que decía mi madre, como buena malagueña, parece que a esto le cae una bomba, y había que ordenar, ¿no? Entonces, lo que me gusta de la taxonomía de Bloom es que va llamando, es como el ordenador central que va llamando a cada elemento para ponerlo en juego, para conseguir un trabajo competencial. A mí me resulta muy llamativo el hecho de que a principio de curso todos hacemos una evaluación inicial, vemos el nivel desde que parte cada alumno y luego cogemos el libro, ¿no? Y partimos del libro para trabajar entonces para qué sirve la evaluación inicial realmente, por qué la hacemos y luego vamos a darle una única clase con un solo nivel a todo el alumnado. No tiene sentido esa evaluación inicial si luego vamos a dar solo un nivel en el aula. Ya, es que la evaluación inicial, si nos ponemos a rascar un poco, la evaluación inicial es una evaluación de conocimientos previos, que tú le metes el mismo tipo de evaluación a gente que tiene diferentes maneras de acceder a los conocimientos previos y eso te da igual porque se lo das a todo el mundo en una hoja y a escribir y se ha acabado. Y, de hecho, nosotros no hacemos ese tipo de evaluación inicial ya hace tiempo, porque en la mayoría de asignaturas no trabajamos con libro al uso. Y lo de la evaluación inicial, yo creo que sería mucho más interesante la evaluación inicial que hacemos. A nosotros nos dan 7 días, los primeros 7 días que no hacemos cambios de profesores ni nada, los dedicamos a dinámicas de cohesión, a conocimiento de grupo, a conocimiento del alumnado. Y ahí hacemos evaluaciones iniciales de cuáles son tus centros de interés, de que se conozcan entre ellos, qué es lo que más les cuesta de una cosa, qué es lo que más les gusta. Un poquito empezamos a hacer 4 gotitas del tema de metacognitivo, de qué tipo de alumno quiero ser o cómo me gusta aprender. Bueno, yo creo que eso es la verdadera evaluación inicial. Lo otro son conocimientos previos y para eso siempre puedes hacer un KPSI al empezar una unidad o algún tema y no hace falta meterles como hacíamos anteriormente, pues pruebas que puedan durar más de un día de todo lo que saben, porque vamos, si el primer día de cole les metes eso, lo raro es que no salgan corriendo por la ventana. O sea, efectivamente. O sea, que lo que estáis haciendo, que es lo que yo llamo conocer al alumno en esta semana, que es lo más importante. Sí. Bueno, y crear el alumnado es que os enseñé el perfil que estuve diseñando el año pasado y que quiero mostrarlo y subirlo a la web. Y es eso, es conocer al alumno, conocer su perfil, su talla de zapatos, su talla de ropa, ¿no? Por decirlo de alguna forma, esa talla que tiene en el cerebro y saber trabajar con él, saber qué hay que darle. Y que se conozcan ellos también, ¿eh? Y que se conozcan ellos. El alumno no se conoce. O sea, cuando tú estás trabajando, conócete qué fortalezas tienes, qué debilidades, qué creencias tienes. ¿Tú qué crees que puedes hacer? ¿Hay algo que tú pienses que se te da especialmente mal? ¿Y por qué lo piensas? ¿Qué experiencias previas has tenido? ¿Cómo podemos ayudar a esa persona a empezar de cero? No, que yo puedo hacerlo. ¿Me va a costar esfuerzo? Claro, aprender cuesta, ya lo sabemos. Pero con el esfuerzo bien enfocado. Pero si te conoces, va a ser todo muchísimo más fácil. El autoconocimiento que hablamos siempre, Inés y yo, siempre. Fundamental. Eso está clarísimo. En el cuaderno que este año ya lo voy a poner en funcionamiento a tope, he hecho partes, pero lo tengo ya colocado para todo el curso, en qué momentos vamos a intentar ir haciéndolo.
está la parte de cuándo aprendo mejor, cómo aprendo mejor. Aprendo Eso mejor es cuando me lo fundamental. explican con imagen, aprendo mejor cuando estoy solo, aprendo mejor cuando un mismo compañero me lo explica o cuando me lo explica el adulto, porque también depende del canal de comunicación. Bueno, pues ¿cuándo aprendes mejor? Y lo primero, lo que tú dices, Susana, es básico. O sea, conocerse a ellos mismos. O sea, la cohesión es entre compañeros, del profesor hacia los alumnos y luego de uno hacia su propio aprendizaje. Es decir, ¿cómo aprendo yo mejor? Porque eso no lo conocen. Es como cuando hablamos de la inteligencia emocional. No conocen sus emociones, no las saben gestionar. Tampoco conocen ellos hacer metacognición sin que ellos sepan, sin llamar a su manera de aprender o a su mejor manera de aprender, es hacer rayas en el agua. Fundamental, porque además luego eso también afecta a todo el tema de la autoeficacia, de las creencias, de la motivación, el que yo me quiera poner a hacer cosas. Entonces, dentro de esa diversidad que hemos estado hablando, cada uno se enfrenta al hecho de aprender de una forma distinta y que ellos sepan por qué es y cómo hacer para avanzar desde ahí es fundamental. O sea, que a mí esa primera semana que dedicáis a todo esto me parece básico, no me parece una pérdida de tiempo, todo lo contrario, me parece empezar a construir desde donde tienes que empezar. No, es una evaluación inicial real. Dime. Que es una evaluación inicial real, que Sí, no sí. es lo que tú dices, no tiene sentido evaluar contenidos si vamos a trabajar los contenidos durante todo el curso. Hombre, a mí, por ejemplo, lo de la evaluación inicial me hace gracia que siempre se habla de, ay, cómo vienen, o no han sabido esto, no han sabido lo otro, y yo siempre me hacía la pregunta, bueno, pero los que ya lo saben, estos pocos estadísticamente, que te han contestado fantásticamente que 2 y 2 son 4 y que el Pisuerga pasa por Valladolid y que cosas de estas, ¿y tú qué vas a hacer con esto? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y ahora que estos lo tienen tal, ¿tú con estos qué vas a hacer? Porque hablamos de, ahora tengo que empezar otra vez de cero, porque no sé qué, no sé cuánto. Vale, y con los que ya lo saben, ¿qué haces? Pues les estás haciendo hacer lo mismo. Como lo de las hojas de 40 sumas. ¿Por qué 40? Lo que tienes que saber es si sabes sumar o no. Las otras 39, si ya sabes sumar, es un suplicio. Pues claro, es un poco esto. O sea que yo la parte metacognitiva para mí es básica. Básica, sí. Básica. Totalmente. Sí. Bueno, podríamos hablar eso de la cultura de pensamiento. Para los que no lo sepan, ¿qué es la cultura de pensamiento y por qué es tan importante en la educación? Bueno, la cultura del pensamiento para mí es la piedra angular de que la innovación pedagógica sea significativa en el día a día. Para mí, es decir, la cultura del pensamiento tiene, como decían los maestros Perkins y Schwartz, es la capacidad de hacer visible el pensamiento. Y una cosa tan sencilla y a la vez tan complicada como a que los peques hagan visible el pensamiento, lo que ellos piensan, lo que ellos creen que saben, y que luego tengan acceso a ese pensamiento tiempo después de haber pasado un proceso de aprendizaje, de haber pasado unas experiencias, que puedan ver su pensamiento anterior, cambiarlo, modificarlo, modelarlo, juzgarlo, es algo que dices tú, bueno, tampoco no estamos inventando la pólvora, sí, pero ¿cuántas veces lo hacemos? No se hace, esto no se suele hacer. Una cosa tan sencilla como el antes pensaba y ahora pienso, verlos a ellos reírse de ellos mismos cuando leen una cosa en un 3-2-1 puente que han puesto hace un mes cuando empiezas el proyecto de las plantas y lo que piensan ahora, y si se ríen y se lo pasan bien es porque han aprendido y porque están encontrando el contraste entre lo de antes y lo de ahora. Entonces, la primera gran utilidad para mí y gran fortaleza de la cultura del pensamiento es hacer visible el pensamiento, tener acceso a ese pensamiento para poder valorarlo, progresarlo, modificarlo y juzgarlo. Y luego la otra parte es importantísimo para el tema metacognitivo que hablábamos antes. Es decir, tú para poder, si queremos, o sea, la parte competencial del trabajo es detectar problemas, analizarlos, evaluar una posible solución y crearla. Eso necesita de un proceso de pensamiento que también está basado en toda la parte metacognitiva que necesitas trabajarlo. Y esto no es simplemente, oye, poneros a pensar o poneros a crear o poneros a evaluar. Esto hay que trabajarlo. Esto se trabaja desde, pues, con todo el tema de las rutinas, de las destrezas, con las llaves de Tony Ryan, que son muy sencillas, pero muy potentes, y el hábito. O sea, esto que hablan los dos de los principios para enseñar a pensar, lo más importante es crear el hábito de pensar. Hay una anécdota de un aula de hace unos años que una profesora montó una rutina de pensamiento y cuando acabó los niños se lo habían pasado bomba, había estado muy bien y dijo, bueno, pero esto ha sido hoy, ¿eh? Parece que esto va a ser todos los días, como que te lleva al chiquipás, ¿sabes? Y dices tú, no, es que esto tiene que ser todos los días, es que esto es importantísimo, que tengan el hábito.
cuando hemos hablado de atención a la diversidad, yo una de las satisfacciones más grandes que tengo siempre, cuando haces un color, símbolo, imagen sobre un cuento que han escuchado oralmente, que luego lo han visto escrito en versión facilitada, con pictogramas, o contado oralmente por el profesor de diferentes maneras, todos, y cuando digo todos, son todos y todas, cuando les haces un color, símbolo, imagen y tienen la idea principal del cuento clara, te hacen el color que les significa a ellos esa historia y por qué ese color, el símbolo que simboliza, y todos hacen un color, símbolo, imagen. Y es el mayor éxito que tú te puedas llevar, es que todos tengan su interpretación y su comprensión de ese cuento, o no solo un cuento, de un texto, de una información, de un enunciado de un problema matemático. ¿Por qué no hacer un color, símbolo, imagen de un enunciado de un problema matemático, por ejemplo? Porque al final la comprensión lectora lo quieres para analizar textos, para resolver problemas. Bueno, pues yo creo que ahí está todo lo que la cultura del pensamiento nos ofrece para todo el tema del trabajo en el aula. A mí lo que me estás diciendo me encanta. Ya lo hemos estado hablando antes de empezar la charla en una conversación previa. Yo ahora que estoy metida, Inés, también en todo el tema de aprender a aprender, cómo enseñar a los alumnos realmente esas estrategias que funcionan, y de lo que estás hablando tú, todo el tema de la cultura del pensamiento, es que eso es lo que funciona. Es que aprender, de verdad, es pensar. Y para pensar hay que enseñar a pensar. Entonces, todo el tema de rutinas, de destrezas, todo eso que dices del hábito, de hacer visible el pensamiento, los alumnos no vienen de casa sabiendo cómo se piensa. Entonces, igual que practicas ejercicios de matemáticas o practicas un idioma o practicas construir maquetas con una serie de pautas, pensar también está pautado. Y al principio hay que utilizar esas rutinas para darles esos pasos y esas pautas para que con el tiempo ya no les haga falta esos organizadores gráficos o esos pasos, ya lo hagan de forma automática. Entonces, ese hábito de enseñarles en clase no puede ser un día al mes, tiene que ser que todos los días, en todas las asignaturas, esté trabajando así para que los alumnos aprendan a pensar y, como están pensando, aprenden de verdad en un aprendizaje que es duradero y significativo. No es un aprendizaje que yo me aprendo algo de memoria, mañana lo suelto y me olvido. Entonces, para mí, básico todo el tema de cultura de pensamiento. Yo ya os digo, ahora que empieza con todo el tema de estrategias de aprender a aprender, es cuando realmente he entendido la potencia que tiene y la importancia que tiene. Sí, es un poco lo que hablábamos. Es decir, tú cuando viene toda esta parte de innovación pedagógica, hemos tenido mucha suerte en la fundación, en los colegios diocesanos de aquí de Mallorca, que el Gabinete de Innovación Pedagógica pues durante una serie de años nos ha facilitado una serie de formaciones brutales. Durante el año pues puede haber 9, 10, 11, 12 y tú eliges a las que te quieres apuntar. Te los traen aquí, coste cero, es decir, más no se puede pedir. Y cuando ves un referente en proyectos, un referente en aprendizaje cooperativo, vas viendo referentes, al final todo eso lo ves y la pregunta es inevitable. Bueno, ¿esto cómo lo encajo? ¿Esto cómo lo hago? Entonces, yo soy un enamorado de la taxonomía porque la taxonomía lo que hace es decir, bueno, un momento, yo te voy a decir cuándo necesitas potenciar el cooperativo, yo te voy a decir cuándo necesitas trabajar la cultura del pensamiento, a mí me parece fantástico, porque al final es un ordenador, entre comillas, de en qué momento emplear cada cosa, si realmente ves cada nivel como algo horizontal por el que todos pueden transitar y al que todos les puedes hacer ir por esa parte, no como también se malentendió mucho tiempo, que es el que llega a analizar, evaluar y crear un excelente, ¿verdad? Y el que se queda en recordar, entender y aplicar, pues, porque esto yo le digo a los peques siempre lo mismo, cuando les pongo la taxonomía de lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer y tal, siempre lo tengo expuesto en clase, ellos siempre tienen a la vista lo que vamos a hacer, siempre. Y siempre les digo lo mismo, ¿veis estos 3 primeros? Sí, esto es el cole. Y los 3 últimos es la vida real. Y claro, como lo de la envidia en clase y a esta edad es un arma muy poderosa que hay que saber emplear, entonces les digo, ¿quién quiere pasar a la vida real? Todos quieren pasar a la vida real. Y por eso les digo lo mismo, sí, pero el quiz está tan divertido que vamos a hacer para ver si tenemos los conceptos claros. El que no esté en un 80%, evidentemente no es el mismo quiz para todos, ¿no? Le dices un 80% por decirles algo, ¿no? No podemos avanzar, no es que yo lo diga, es como cuando nos firman una autorización de excursión, no es un castigo, es que legalmente no podéis salir del cole, pues esto es lo mismo. Y bueno, al final yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte para que vayan entrando en lo que quieres hacer en clase y que sea un trabajo más de equipo, de no yo te digo, haz esto o haz lo que yo te diga y no lo que yo haga. Me encanta lo que dices. A mí lo que me queda
no duda, pero sí que creo que la gente que nos esté oyendo puede hacerse preguntas de fenomenal. Tolo, Susana, Inés, nos parece una idea buenísima, todo lo que estáis hablando, pero cuando estás en el aula, el tema de la taxonomía de Bloom con 25 alumnos, ¿cómo hago yo como docente para realmente poder adaptarme a esos distintos perfiles? Eso que has dicho has dicho ya una cosa que no sé si ha pasado desapercibida, pero has dicho algún quizzes que no es el mismo para todos. No lo sé. Claro. Cuéntanos un poco, para personas que no hayan casi oído sobre la taxonomía de Bloom, ¿cómo haces en un aula? No sé si te pongo en un compromiso, pero No, que va. Con todo el material que tienes, que es una barbaridad para ya no partir de cero, ¿cómo hacemos? ¿Cómo puede hacer un docente en el aula para empezar a poquitos a poner en práctica esto que estás diciendo? Bueno, mira, voy a poner, por ejemplo, el ejemplo que hicimos con el tema de los accidentes geográficos y el ciclo del agua. Y bueno, era un proyecto que aglutinaba una serie de contenidos. Entonces, digo esto como podríamos decir el de nutrición, el de hábitos saludables, cualquiera. Cuando quieres que tengan un vocabulario adquirido y que entiendan ese vocabulario y que es necesario para llevar adelante ese proyecto, esa situación de aprendizaje, pues, por ejemplo, yo monto un fanelograma en el que hay las palabras y hay las imágenes de ese vocabulario para que el alumnado con más dificultades de aprendizaje visualmente empiece a trabajar, lo pegan, relacionan, hablamos con ellos. ¿Y esto qué es? Pues esto es un cabo. ¿Y qué es un cabo? Pues mira, un cabo es cuando la tierra entra dentro del agua y no sé qué. Vale, por ahí pasan todos. Pero ¿qué pasa? Que hay la gente que ese vocabulario lo tiene adquirido, precisamente lo que ofrece la taxonomía es que si el siguiente que es entender, el siguiente trabajo es entender, es clasificar los accidentes geográficos en función de la relación que tienen con el agua, montañas y tal, pues mientras los otros van a otra tarea, tú sigues con estos. Y está cada uno trabajando en una tarea diferente, con unos objetivos, y para mí que estén que en el aula haya gente trabajando diferentes aspectos y sobre todo porque tenemos el cooperativo muy integrado en el día a día, que ese trabajo, ese feedback entre pares, cuando trabajas el respeto y el saber dar un feedback a un compañero, es un arma también muy potente que te da una cierta autonomía como profe, pues te permite atender mucho a la diversidad. Y no quiero que se entienda atender a la diversidad como los que tienen las dificultades, sino también en este proyecto tenía un peque que se derivó porque yo pienso que es un talentazo. Entonces su duda era por qué la beluga, siendo un animal de agua salada, iba a las desembocaduras de los ríos a reproducirse. No lo entendía. El primer día. ¿Tú qué haces ahora? ¿Le haces aprenderse lo que es una desembocadura de un río? Claro. Entonces, cuando digo atender a la diversidad, es irme con él al ordenador y darle buenos canales de investigación porque todavía no tiene esa competencia digital, es estar con las dos peques del fanelograma siguiendo y evidentemente tengo compis de support que en ese momento. Entonces, es un poco, a lo mejor puede parecer un mercado, con todo el respeto, un mercado persa, pero está todo el mundo trabajando. Si queremos una biblioteca en las de así tipo británico, todo el mundo callado y que cuando alguien pisa mal se oye, hay que buscar otro sitio y otro método. Desde luego ese no funciona. Claro, yo siempre digo que cuando quieres empezar a trabajar así, que yo lo hago mucho también, y hay días que pasa igual, que parece que es todo un poco caótico, pero lo que hay que hacer es que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer en todo momento, que no tiene que ser lo mismo que lo que está haciendo el de al lado, pero si todos sabemos lo que tenemos que hacer durante un tiempo determinado, chicos, esta media hora o esta sesión de hoy o estos 10 minutos, tú vas a estar haciendo lo que hablamos ayer, tú esto, o este grupo esto, o vosotros voy a dar una mini lección a un grupo que no. Entonces, eso es acostumbrarse también. Es un poco complicado al principio, pero es un poco el tema de organización quizá. ¿Cómo lo ves, Tolo? Mira, hay otra arma potentísima que es el Plickers, sobre todo cuando la gente que diga, los míos no tienen ordenador, pues Plickers es fantástico, todo el mundo tiene su código QR y el Plickers yo lo empleo muchas veces no solo para revisar conocimientos en el sentido de si los tenemos adquiridos y sobre todo para detectar la gente que no los tenga adquiridos, de qué manera les podemos ayudar para poder avanzar. También por el tema del cooperativo, pues cuando empiezan a haber cosas nuevas y les pones las preguntas con imágenes y tal, para que entre ellos haya un debate y que de ahí saquen la respuesta. Y el acierto está muy bien, pero lo que más les ayuda a avanzar y por contraste fijan mejor es sobre el error. Entonces, hay que tener, como dice una compi que yo le tengo mucho aprecio, Nuria Murillo, hay que perder tiempo para después ganarlo.
Entonces, el que tenga prisa al principio está poniendo la primera piedra para que todo esto sea un desastre. Al principio, si tú tienes paciencia, no pasa nada, porque el trabajo de calidad del final, pues al final esto no va a ser todos los días así. Entonces, merece la pena tener esos 2 o 3 primeros días en los que, que la gente va pasando por una situación que puede parecer parecida, pero a ritmos diferentes y en la que cuando ves que algo está claro, vamos a lo siguiente y vamos a hacer cosas interesantes. Entonces, es importante eso. Y es importante que haya, como dice, que el caos ordenado es sinónimo de diversión, ¿no? Entonces, si el caos está ordenado, bien. Si el caos es que no tienes ni idea de lo que están trabajando, hay griterío. Mira, nosotros, por ejemplo, en los grupos cooperativos tenemos el moderador. Entonces, el moderador tiene la presión de que su grupo hable, pero dejando trabajar a los demás. Y es el único que tiene potestad para irse de un grupo a otro a pedirle al moderador del otro grupo, oye, no estás haciendo tu trabajo porque vuestro grupo, la verdad, que está con un volumen. Y yo cuando el volumen del clase se va para arriba, yo lo que les digo, moderadores, no estáis haciendo vuestro trabajo. Entonces, hay un poco así tal. Y eso tiene que estar integrado en el día a día. ¿Y eso cómo se hace? Pues en la primera semana, dinámicas de cohesión, funcionamiento del aula, feedback positivo. El Class Dojo es un gran aliado para eso. Ahí están todos con su economía de puntos, que para no hacerla competitiva, porque si no se convierte como en la ATP del tenis, lo que hacemos es que cuando consiguen un cierto número de puntos por buenos hábitos de trabajo, hay un póster donde pueden comprar privilegios, ¿no? Un poquito más de patio, elegir el último juego en la sesión de educación física, que para eso soy yo el especialista de educación física. Tienen una serie de cosas. La tarjeta pasillo, que es que se pueden ir al pasillo a trabajar sin pedirme permiso específicamente a mí, aunque están siempre muy repartidos trabajando, buscando la zona de confort. Tienen una serie de tarjetas también, la tarjeta de juegos para gestionarse los momentos de descanso y de trabajo, para ponerse a jugar en el rincón de juegos de tablero que tenemos y tal, y luego volver al trabajo, que es una de las funciones ejecutivas que poco trabajamos, ese conocimiento de estoy trabajando bien y tienen que confiar en mí porque yo voy a estar 10 minutos ahora desconectando y luego voy a volver al trabajo y voy a volver a cargar las pilas. Bueno, eso que tú dices, oye, llevas gente de tercero y de cuarto, no llevas universitarios graduados, lo sé, pero es mi ambición y cuando ves que todo eso va funcionando, y por eso yo el año que viene que hago cuarto, que hago un segundo año de trabajo con ellos, yo siempre digo lo mismo, es un año para disfrutar, porque hemos trabajado un año todos esos hábitos, esa confianza, intentar que confíen, ¿no? Y bueno, yo creo que es un trabajo muy chulo. A mí me gusta mucho. Yo quiero destacar lo que has dicho de los contenidos, porque hay mucha gente que cree que trabajar una metodología activa, trabajar innovación educativa, es totalmente contrario a trabajar los contenidos. Y no, para nada. Es partir de unos contenidos para desarrollar unas competencias, ¿no? Eso está clarísimo. Es decir, cuando hacen el menú, cuando hicimos el restaurante y tenían que hacer un menú, pues movilizamos todas las áreas para que hicieran pues el logo y la carta del menú, lo hicimos en tipo de plástica, etc. Ellos no pueden generar el menú más saludable y que cubra las necesidades nutricionales sin que sepan lo que son los carbohidratos y para qué sirve la fuente de energía del carbohidrato, las proteínas, vitaminas y minerales, la grasa, como dicen ellos, que lo cogen enseguida, la buena, ¿no? Y la necesaria en pequeñas cantidades y luego la mala, la que provoca colesterol. Si no tienen esos conocimientos, es imposible que hagamos lo otro. Es que no lo pueden hacer, es que se quedan parados, es que no hace falta que les vayas persiguiendo a ver si los pillas, no, se quedan parados y a ellos les hace ilusión al final. ¿Qué les va a hacer más ilusión? ¿Hacer una ficha o montar un restaurante? Pues montar un restaurante. Y si les falta información, pues eso es lo que te permite esa parte formativa de recoger datos y tomar decisiones, y si hay que volver atrás y darle un repaso a algo, pues no pasa nada, se hace. Y lo más importante es que vea la actitud del profesor, en vez de decirle, va muy mal, pues, no, oye, ¿qué pasa aquí? Pues, nos pasa esto, pues vamos a buscarle una solución y ya está. Entonces, los contenidos están ahí. Yo te he enseñado, Inés, que ahora con todo lo que hemos hecho de MEDI para el año que viene, la primera sesión es una explicación de contenidos, de las máquinas simples, de tal, tiene que haber unos conceptos. Eso está claro. No ha desaparecido la clase magistral. Lo que pasa es que antes era el 100% y ahora pues en ocasiones es el 10, en ocasiones es el 15. No hay que darla todas del tirón. Se da lo necesario para arrancar, se para. Cuanta más diversidad haya en el trabajo con ellos. Yo soy muy
culo inquieto, entonces los tengo sentados, pero a los 20 minutos a lo mejor les hago venir a la parte de asamblea, que tenemos un césped ahí donde nos sentamos y hacemos la siguiente actividad, pero lo hacemos en plan debate y hablando con ellos y que se estiren un poco y que se muevan y luego volvemos al trabajo. Entonces, la parte de conceptos existe. O sea, no, ellos no van a aprender por ciencia infusa. Si aprendieran por ciencia infusa, el colegio no haría falta. Es decir, que se vayan directamente ya a trabajar y a solucionar los problemas del mundo. O sea, que eso es fantástico. Es que es un poco lo que hay que hacer es hacerles a ellos llevar el conocimiento, esos contenidos a su terreno y manipularlo ellos mismos. Y cuando digo manipularlo, no es solo manipularlo con las manos, es manipularlo con la cabeza. Que, claro, si nos dedicamos siempre a que hagan los ejercicios, el libro, las fichas, la tal, se queda todo como en un nivel de abstracción bestial. Pero si ellos están elaborando un menú, haciendo una infografía, haciendo una maqueta, haciendo unos ejercicios concretos, unos problemas que han planteado ellos para no sé qué relacionado, entonces, claro, están utilizando esos contenidos, pero llevados a su contexto. Y eso es como uno aprende, relacionando los nuevos contenidos con lo que ya sabes, que es tú, bueno, pues no es lo mismo estar en segundo de primaria que estar en primero de la ESO, pero lo relacionarás con las cosas que sabes, con la edad que tienes, con la experiencia que tienes. Entonces es eso, es lo que yo llamo jugar con el contenido. Jugar tiene que ser en tu terreno. Por supuesto. Es decir, si lo mismo que nosotros en las herramientas de autoevaluación, como un KPSI o tal, siempre el nivel máximo es lo sé y lo puedo explicar a un compañero, que es una parte también de conseguir un valor subjetivo, como dice Héctor Ruiz, del valor subjetivo de la motivación, ¿no? El valor subjetivo de lo que tú estás aprendiendo te motiva a aprenderlo, pues en la parte de coevaluación hay siempre positivo, intentar desde lo ha hecho bien, puede mejorarlo, tal, y el último nivel es quiero hacerlo como él, quiero hacerlo como ella. O sea, es el máximo reconocimiento que puede recibir un P que es, ostras, me han puesto que quieren hacerlo como yo. Entonces, hay que jugar con eso y eso lo digo porque precisamente cuando hacen una presentación, cuando hablan ellos ven qué es lo que le da valor al trabajo que hacen y cuál es la parte competencial, que tú estás montando un restaurante saludable, con lo cual todos tus conocimientos sobre cómo hacerlo saludable tienen que estar ahí. Si no están ahí, tú pierdes baza en conseguir que tu restaurante sea saludable y en justificar el porqué. O sea que es otra cosa que importa mucho, los debates y las argumentaciones, que es otra parte básica de la cultura del pensamiento, el que te hace decir eso, ¿no? Argumentar lo que estás haciendo y el porqué es otra cosa que le da muchísimo valor he aprendido esto, por esto, porque me está sirviendo, porque con esto consigo estas cosas, ¿no? Y yo creo que eso es básico, es muy, muy importante. Si queremos hacer esto, como ha dicho Inés, a ritmo de temario del libro de antes de 15 temas, de venga, como los viajes organizados, decía Gila que se metió en un viaje organizado pasando por 12 países y que desayunó en Holanda y se levantó en Alemania, pues si queremos ir así, esto es inviable. Es decir, esto es inviable, esto no se puede hacer. Pero es que tenemos 2 años para hacer todos los criterios de evaluación LOMLOE de ese ciclo, todos los contenidos, no es obligatorio, los criterios de evaluación sí, los contenidos, los saberes, pero bueno, tenemos 2 años. Entonces, estamos hablando que puedes hacer 6 situaciones de aprendizaje un año y otras 6. No hace falta agobiarse ni intentar morder más de lo que puedes tragar. Y más vale buscar que haya una calidad en ese trabajo y tener la sangre fría, porque a veces yo mismo intento acelerarme y me tengo que sujetar del primer año de ciclo y perder tiempo para después ganarlo. Yo siempre digo lo mismo, la primera rúbrica que ellos se autofabricaron y que lo hacían en base a lo que consideraban que tenía uno que saber a la hora de fabricar una pirámide alimentaria 3D, tardamos 3 días. Yo me iba a mi casa y decía, me van a echar del colegio. Es que 3 días para hacer, pero claro, es que luego ya cada vez que teníamos que montar un instrumento de evaluación ellos mismos sobre su trabajo, pues cada vez era menos tiempo hasta que se llegó a interiorizar. Esto no con esta quinta, con la anterior. Con esta nos toca ahora en este segundo año. Bueno, es una cosa que es importante hacer. Inés, ¿por dónde seguimos? Pues mira, hemos hablado levemente sobre la taxonomía de Bloom, pero para aquellos que todavía les suene a chino, no entiendan cómo funciona, porque hay muchas personas que a pesar de conocer la taxonomía de Bloom, como creo que has dicho en un momento, piensan que es algo vertical, algo que hay que pasar desde conocer a crear. Y antes de empezar a grabar dijiste una cosa súper chula,
sobre que tenemos que tener de todo, ¿no? Explícalo para que lo entienda todo el mundo. Bueno, la taxonomía de Bloom tiene una serie de niveles. Para mí representan, los 3 primeros niveles representan, y el resto, pero representan muy bien la cronología de la educación en general, ¿no? Es decir, el primer nivel es recordar, que es como ha sido la escuela antiguamente durante mucho tiempo, que es yo te meto una serie de contenidos ahí en el cerebro, tú los vomitas después en una prueba escrita, oral o como sea, lo sabes, perfecto, tienes un 10 y perfecto. Después se intenta ir un poco más allá y está el recordar y el entender, ¿no? Que es, bueno, tú lo memorizas y ahora me demuestras que lo has entendido. Con lo cual no me lo dices literalmente, pero bueno, me haces clasificaciones, me haces esquemas, me los divides por características, me los compartimentas, bueno, lo has entendido. Después ya ahí es donde llegamos ya a una cosa que sí que hoy en día se puede ver en algún sitio, que es recordar, entender y aplicar. Que aquí la gente que no tiene muy claro lo que es la taxonomía de Bloom, la primera pregunta que te hace es ¿qué diferencia hay entre aplicar y crear? Pues es muy fácil. Aplicar es con lo que yo te he hecho memorizar y con lo que te he hecho entender, haz esto, pero yo te estoy diciendo que hagas esto. O sea, haz un menú, haz una carta, haz esto que yo te estoy diciendo, a ver si con lo que has recordado y has entendido eres capaz de hacerlo. Está bien, pues eso es. Pero a partir de ahí ya vienen lo que se llaman los pensamientos de nivel superior, que es que con todo lo que has hecho ahora, tienes que ser capaz de otro caso, otro contexto, analizarlo, el siguiente evaluarlo y por último crear algo en función de todo este recorrido que has hecho. Y lo que tú decías, que lo que hemos hablado antes, es que sí que en ocasiones puedes recorrer toda la taxonomía como diferentes experiencias, no como una cosa jerárquica ni meritoria. Pero no todas las situaciones es recordar, entender, aplicar y a lo mejor pues es un trabajo en el que necesitas solo la cualidad de la evaluación, porque tú no puedes crear verdaderamente un producto. Ahora pongo un ejemplo, energías renovables y no renovables. Tú no vas a crear una central térmica de verdad, no. O sea, tú lo que tienes que conseguir con según qué niveles en primaria es que analicen y evalúen. Vale. Si estamos hablando de centrales térmicas, si ese es el producto. Si es concienciación, evidentemente puedes crear una campaña. Y en ese trabajo competencial no es si la campaña es muy buena a nivel de energías renovables o no, sino que hay otras cosas implícitas como cómo hacer que una campaña llegue a más personas, qué papel juegan ahí las tecnologías y las redes sociales, qué significa que una campaña conciencie al máximo número de gente. Es decir, hay cosas que son comunes al resto de cosas que tú puedes hacer en la parte de crear. Pero bueno, a lo que voy. La sociedad no necesita solo creadores, necesita analistas, necesita evaluadores, necesita aplicadores en muchas ramas profesionales, ¿no? Y creo que la taxonomía de Bloom para mí es una cosa que es fantástica para poder trabajarlo en clase y que lo que hablábamos antes con lo que decía Susana, tú no puedes analizar, evaluar ni crear si no tienes un hábito de cultura del pensamiento. Es imposible. Venga, un pequeñajo de 9, 10 años, analiza. ¿Esto qué es? Es decir, hay que modelarlo, qué significa analizar. Les encanta trabajar la toma de decisiones. La toma de decisiones no es más que un análisis y una evaluación y tomar una decisión. Todo eso y hay que hacérselo de manera divertida. Nosotros lo hacemos mucho con cuentos inacabados, que me encanta. Les haces un cuento de 7 líneas, que pongo siempre un ejemplo, que a mí es uno que me encantó, que vi por internet y me inspiró muchísimo, que es un peque que vive en una casa y está a unos 10 metros de un bosque que nunca ha visitado y que... Entonces, las 6 primeras líneas hablan de que mañana creo que me voy a decidir a entrar. No lo he hecho nunca, pero he visto unas huellas de diferentes animales que van hacia el bosque. Y ahí acaba el cuento. Entonces, tú les modelas la destreza de pensamiento, la toma de decisiones, con ellos en la pizarra de, bueno, qué opciones tiene este compañero de hacer al día siguiente, qué cosas puede hacer, entrar solo, entrar acompañado, tal, bueno, una serie de cuestiones y al final estás modelando la capacidad de una toma de decisión y analizar una situación. Entonces, yo creo que eso es importantísimo. Y la taxonomía de Bloom me encanta como herramienta porque es la que te va a demandar más cultura del pensamiento. Cuando hablamos de crear y cuando hablamos de analizar, también la parte del aprendizaje cooperativo es importantísima para la evaluación entre pares, para el feedback. Yo, para mí, honestamente, pienso que es algo que te da el marco donde integrar toda la innovación pedagógica que nos está ayudando tanto últimamente y que creo que tiene una gran utilidad.
Solo yo que estoy No, sigue y ahora te digo. Sigue, perdona. Que por último, dentro del tema de la motivación, que es uno de los capítulos que más me gusta de cómo aprendemos, de Héctor Ruiz, y que yo me lo marqué a fuego, todo lo de la motivación intrínseca, extrínseca, y creo que es el caballo de batalla. Cuando hablamos de la motivación, pues creo que si tú generas un caldo de cultivo correcto y para poder dar ese valor a lo que se aprende, para que haya una motivación no solo extrínseca, sino que el éxito es que más que la motivación extrínseca pase a ser de la extrínseca a la intrínseca, a la que tú quieres que esto salga bien, creo que la taxonomía Bloom cumple con esa parte. Y muy importante darles el recorrido por adelantado, que lo vean, porque la impaciencia, ya que es un mal que azota hoy en día a los jóvenes y a las generaciones jóvenes, hay que jugar con ella. Entonces, que tengan impaciencia, que quieran llegar y que tú los tengas que sujetar. Más vale eso que no que los tengas que arrastrar por el suelo para que vayan. Fundamental. Lo que te quería decir es que me encanta todo lo que estás diciendo y qué importante, yo que estoy ya en secundaria, doy, bueno, pues de primero para adelante, qué importante si consiguiéramos que los maestros realmente hicieran todo este trabajo en primaria, lo preparados a todos los niveles que llegarían los alumnos y las alumnas a secundaria para enfrentar un aprendizaje que ya tiene muchos más retos, bueno, pues a todos los niveles, tanto a nivel emocional, a nivel social, a nivel académico. Es decir, si los niños y las niñas ya han aprendido las bases de cómo se piensa, de cómo se juega, entre comillas, con ese contenido que digo yo, de cómo han aprendido a valorar sus logros, que está muy enlazado con el tema de la motivación. En secundaria vienen alumnos ya que están muy desmotivados. Y claro, tenemos que pensar qué factores afectan a la motivación. Porque cuando eso de los alumnos tienen que venir motivados de casa, yo creo que ya es algo que deberíamos ir pensando en descartar. La motivación está afectada por un montón de cosas, pero una de las cosas que más afectan a la motivación es sentirte capaz y que te hayan expuesto a oportunidades de tener éxito en cosas pequeñitas. Y luego ya tendrás éxito en cosas más grandes, pero si nunca te has sentido capaz y nunca te has sentido que hacías algo bien o algo realmente bien, entrar en secundaria con esa mochila es muy complicado. Y ya, claro, en niveles adolescentes, cambiar ese tipo de creencias las vemos ahí, ¿vale? Sí, mientras te estoy escuchando es porque... mira, lo tengo aquí, sí. Has dicho lo de dar opciones de éxito tempranas a todos, es importantísimo. Cuando hablamos de que todo el mundo entre en el reto, es que cuando tú les haces alguna pregunta, tienes que ser en eso... Domingo Chicaparo es un fenómeno a la hora de analizar cómo hacer buenas preguntas al alumnado. Ya vi, Inés, que el otro día coincidiste con él. Y hay que dar ojo con cómo preguntas, ojo por dónde te vas, porque tienes que ofrecer posibilidades de éxito tempranas a todo el mundo. Y estaba buscando este libro que solo está en catalán y en inglés, pero bueno, que esto es... me explotó la cabeza cuando lo leí, que es el de Fes que cada clase funcione. No sé si se ve, pero bueno. Se llama Haz que cada clase funcione, que es de la escuela británica. Y lo primero que dice es que hay que dar la oportunidad de llegar a la excelencia a todos, sabiendo que cada uno tiene su llegada a la excelencia de manera diferente, ¿no? Y eso es importantísimo. O sea, cuando hablamos de que todo el mundo entre en el reto al principio, no estoy diciendo yo que hagas un show, que seas un showman y que todo el mundo, porque esa diversión también cuando habla de ojo con las emociones de alta intensidad en el tema de la motivación, porque a lo mejor te lo pasas bien pero no has aprendido nada, ¿no? Claro. Entonces, lo digo porque dar posibilidades de éxito tempranas porque has puesto la pregunta y la información previa y has puesto en contexto y todo el mundo ha visto que, ostras, pues yo de esto sé, o yo estoy dentro, o esto tal. Y si eso en secundaria, yo no soy profesor de secundaria, Dios me libre de opinar de secundaria, pero sí que pienso, hablando con gente, que si a la que os acabo de decir se le añade los centros de interés de las personas, qué centros de interés tienes, pues lo que tú dices, si vienen con ese trabajo, más tú ahora les envuelves todo ese trabajo con centros de interés, no te digo que todo el mundo esté motivado, pero supongo que aumentaría un poco el porcentaje, creo. Claro, y no solo eso, sino que además que cuando hayan logrado ese éxito haya sido a base de un esfuerzo personal. Y esto es muy, muy importante hablando de alumnos con altas capacidades, que lo estamos hablando un poco, pero creo que queda un poco implícito estando Inés y yo también en la conversación. Si muchos alumnos de altas capacidades llegan a secundaria pensando en me ha tocado el 10
me ha tocado, no lo sé, me ha tocado, yo hice un examen, me ha tocado un 10, o bueno, no has estudiado, no, bueno, pero es que a mí siempre me sale así. Es decir, Mentalidad fija. vamos a ajustar, claro, eso de ajustar el nivel de reto es fundamental, porque si un niño lo tiene siempre todo fácil, no va a desarrollar ese sentido de competencia personal y de esfuerzo de aprender cuesta, es que aprender cuesta. No va a tener la sensación de, no, yo es que soy muy inteligente. Y entonces, claro, llega al segundo de la ESO, se pega el tortazo de me quedan 3 y pues es que no era tan inteligente, no, es que te has perdido toda la película desde el inicio. Entonces, correcto, eso que has dicho que es muy bonito de ajustar ese nivel de reto desde el inicio para todos, para los que tienen dificultades o todavía no están enganchados o les falta, por supuesto, pero para un alumno que va muy rápido, necesita que sepa que también se le va a pedir que se esfuerce, porque ese esfuerzo, cuando llegue a la universidad, cuando llegue a la vida real que dices tú, se le va a pedir en el diario, en el día a día. Entonces es fundamental ese trabajo desde pequeñitos. Entonces ahí la dificultad de adaptarnos, otra vez la atención a la diversidad, de adaptarnos con Bloom, con la cultura del pensamiento, haciendo pensar de forma profunda a la diversidad que tienes en el aula, porque es fundamental que todos aprendamos, que en el colegio venimos a aprender esa parte académica, esa parte emocional, esa parte social, esa parte de convivencia, todo, pero que se valore nuestro esfuerzo, porque es como se va a construir mi autoestima. Como me ha costado y lo he conseguido, me siento fuerte, sé que puedo afrontar otros retos mayores. El tema de Carol Dweck de la mentalidad, bueno, el tema de la mentalidad fija, mentalidad de crecimiento, no tiene nada que ver con gente que también se asocia en su momento, ¿no? Gente vaga o con demás éxito, no, hay gente que tiene mucho éxito, hay gente muy capaz y tiene una mentalidad fija en la que yo todo me sale bien, pero hoy el profesor me ha cogido manía. Eso es. ¿Y qué puedes hacer tú para cambiar esto? No, el profesor, no, es que el examen era muy difícil. No, es que sí, he sacado, a lo mejor ha sacado un 9,5 en vez de un 10 y dice, no, pero es porque el examen, el profesor hoy iba por mí. No. Yo siempre les digo una cosa, porque dicen, ¿esto es difícil o es fácil? Y digo, no sé, lo que se sabe está chupado y lo que no se sabe siempre es difícil. Esto es así. Es decir, no hay nada más chupado que lo que ya sabes. Y claro, si uno te viene a hablar de piragüismo y de las medidas del kayak, como vienen ellos, hacemos el protagonista de la semana y empezamos la asamblea de la semana, cada uno viene a hablar de un tema que a él le gusta, se van turnando. Y cuando hablan de según qué cosas, yo pienso, madre mía, si yo de esto, yo me acuerdo de un peque que hablaba del kayak, que él hace kayak y tal, y de la palada y de esto y tal. Y dices, pues para mí esto es chino y para él es lo más natural. Entonces, para él es fácil porque ya lo sabe. Para mí es difícil porque no conocía. Y es una cosa entonces lo de la mentalidad fija de crecimiento, sobre todo, ojo, que no es una cuestión de mentalidad fija, son los que les van mal y mentalidad de crecimiento son los que les va bien. No. Este talento, este peque que yo os he comentado de que se hacía la pregunta de la beluga, la desembocadura del río, si era de agua salada o agua dulce, en mentalidad fija, de manual. Siempre que había algo, él no tenía la culpa. Nunca, jamás. O sea, era todo externo a él. Él no podía intervenir en lo que le pasaba porque él ya tenía un cierto... pero luego está implícito a nivel de autoestima que no le dan valor al trabajo que hacen. Sacan un... Eso es. No tenemos notas, pero sacan lo que antiguamente se entiende como un 10. Bueno, sí. Bueno. ¿Esto qué significa? Y no le dan mérito, entonces se encuentran en ese vacío emocional que ni le doy mérito cuando lo consigo y cuando no lo consigo me genera una cierta ansiedad y necesito buscar culpables y tirar balones fuera. Y tirar balones fuera, efectivamente. Eso es. La exigencia extrema de las altas capacidades. Ahí hay un trabajo de detección por parte del docente que tiene que darse cuenta de que si tiene un 10 y no le da valor, y luego cuando hay circunstancias en las que no es exitoso, pues tira balones fuera o se encuentra con unas circunstancias que no son las adecuadas, entonces ahí tenemos que tirar de iniciar el protocolo de observación para ver qué es lo que ocurre, si este niño pudiera ser de altas capacidades o no. Y más allá del diagnóstico, que es importante para poder conocerlo, no es una simple etiqueta, sino es algo que te va a ayudar a poder trabajar en el aula de forma más personalizada con él y le vas a ayudar a tener éxito en su vida académica y por lo tanto en su vida profesional o personal. Sí, pero por ejemplo en primaria para mí me supone un reto o una dificultad cuando te encuentras con peques, digo a la hora de la detección, peques que que combinan una mentalidad fija y muy interiorizado por
porque en casa les han dado el típico feedback de hazlo bien en la escuela, tienes que hacerlo, que es lo normal, ¿no? Pero me refiero a que tengan mentalidad fija y además que tengan mucha cultura del cumplimiento. Es decir, yo quiero hacer las cosas para que le gusten al profesor, no porque a mí me gusten, no porque yo les vea una utilidad. Y creo que a los talentos, cuando tienes a alguien de altas capacidades, si tiene una gran interiorizada la cultura del cumplimiento y además tiene una mentalidad fija, como profe, y más estoy hablando en segundo ciclo, en tercero y cuarto de primaria, te puede dificultar entre la diferencia entre un niño con las altas capacidades y es muy aplicado a uno que, es decir, lo enmascara y ahí lo que a mí me ha servido son charlas sobre, con esta persona que nos tuvimos que tener una charla, nos fuimos de excursión con toda la clase y hice una parte con él porque estuve hablando con los padres y había una serie de cosas y al final lo que más me sirvió es que él detectara después de cada reto, de cada que empezábamos a aprender algo, es que si él detectara qué utilidad, qué aplicaciones prácticas le veía a él de cara al futuro a eso. Entonces, había veces que venía y decía, no le encuentro la utilidad a esto. ¿Por qué no encuentras la utilidad? Y bueno, a partir de ahí empezaba un debate y conseguíamos pues hacer el producto final, porque él evidentemente el labbook del grupo cooperativo sobre el tema de los accidentes geográficos, él no hizo esto. Él hizo otra cosa totalmente diferente. Estuvo modelando cómo tendría que ser la orografía de un sector, con plastilina, para que una casa con las inundaciones, porque también habíamos visto las inundaciones que pasaron aquí en Mallorca hace ya casi 8 años en un pueblo, y para que una persona, pues, que la ocupación humana fuera un poquito más, entre comillas, inteligente de lo que lo está haciendo ahora, retando a la naturaleza. Bueno, pues ya está. Entonces, así. Pero sí es cierto que a mí me genera cierta impaciencia, sobre todo en el primer año de trabajo, de los 2 que estoy con ellos, el que a veces se enmascara esa cultura del cumplimiento. Cuando son alumnos de cultura del cumplimiento, yo lo hago bien porque me han dicho que lo tengo que hacer bien. Hay una cosa que me encanta, que es cuando vienen, yo me encanta hacerme el gallego, porque los gallegos me caen geniales, que es, ¿todo te gusta? Digo, no sé, ¿a ti te gusta? A mí. Bueno, es que no sabes ni si te gusta o no. ¿Tú lo has mirado? ¿A ti te gusta? No sé, te pregunto. No, yo te pregunto a ti. No lo he hecho yo, lo has hecho tú. ¿Qué te parece? Y acabas dándole la vuelta, acabas haciéndole tú preguntas. Oye, y esto me encanta. La escalera típica del feedback, ¿no? Generar preguntas aclaratorias. ¿Y esto tan chulo? ¿Esto por qué lo has hecho? ¿Porque queda bien o tiene una utilidad? No, esto tal. Y eso es, Susana y Inés, lo de los viernes. Lo de los viernes es esto. Qué genial, me encanta, me encanta. Cuando ellos vienen con las cosas, la gente de cultura de cumplimiento, me acuerdo de mucho de Laia, pues Laia venía y decía, ¿te gusta? Siempre. Y ya, cuando ya llevamos un tiempo juntos, la miraba y me ponía a reír y decía ella, sí, a mí me gusta. Digo, pues no me preguntes si me gusta a mí, esto no es una encuesta. Pero cuéntame por qué te gusta, cuéntame qué piensas que se puede hacer mejor y si quieres yo te puedo dar alguna sugerencia y luego tú la coges o no la coges, pero no hagas lo que yo te digo. Y es una cosa que es muy chula. Pero volvemos a lo mismo, me sabe más ser pesado. Si no hay hábito de pensamiento, se volverá allí, mirará y dirá, voy a poner más colorines, por ejemplo. Y en eso, ahora que estos días he estado escribiendo sobre el tema del proceso de creación escrita, porque Inés sabe que yo me aburro mucho y no hago ni el huevo y estoy al cargo del proyecto de coordinación vertical de mi cole, y hay una serie entonces el proceso de creación escrita, cómo hacer que los peques tengan el hábito del proceso de creación escrita, verticalizarlo desde primero hasta sexto, porque evidentemente un peque de primero no va a hacer todo el proceso de creación escrita, eso está claro, pero la parte de planificación, con dibujos, con imágenes, con ideas, con palabras clave, ¿por qué no? Entonces digo todo esto porque tú en el proceso de creación escrita, que a lo que llegas, lo que quiere el proceso de creación escrita es que cuando te pongas a escribir, hayas hecho ya todo el vaciado cognitivo en la planificación y estés liberado y disfrutes de escribir, si no hay ese proceso de pensamiento, de autocrítica, reflexivo, no van a hacer nada. No, es que no vamos a ninguna parte. Será para quedar bien, tendremos un montón de organizadores gráficos llenos, pero verás que del principio al final no ha habido ni una sola modificación y eso es un fracaso. Entonces tiene que haber hábitos de pensamiento y para eso, cada vez que haces una situación de estas, la tienes que modelar. Modelarla hasta que ellos vayan cogiendo la iniciativa. Y para eso el cooperativo va muy bien, de todas maneras. Porque el primer modelaje o la puesta en común de una rutina
te lleva a una clase porque quieres poner en valor lo que los 25 ven en esa imagen, lo que los 25 le han sacado de vocabulario a ese vídeo, y eso te lleva a la hora. Después, pues ya lo puedes ir filtrando en el grupo cooperativo, todos hacen su aportación y el portavoz te da el feedback del grupo cooperativo, pues ya son 6 grupos cooperativos, ya no es todo el mundo, entonces ya lo vas un poco canalizando, pero es importantísimo. Yo me enrollo como una persiana, como no me parece. No, me encanta, a mí me encanta, yo estoy disfrutando muchísimo. Sí, mira, hay una cosa de la que has hablado sobre el modelaje, sobre la evaluación formativa y muchas veces los profesores, la familia, el mismo alumnado, con esa cultura del cumplimiento, tendemos a estar calificando en cada momento todas las actividades de los niños antes de modelar un tiempo, antes de tener el producto final o el resultado de ese aprendizaje. Y me gustaría que diese alguna idea de cómo se puede realizar una buena evaluación formativa y cuál es la diferencia, en qué momento habría que ponerse a calificar. Bueno, calificar, yo creo que excepto cuando llega porque es inevitable que llegue la evaluación sumativa, pero incluso cuando llega la evaluación sumativa no tiene por qué cerrarse ese ciclo, es decir, es porque por ley yo tengo aquí que poner algo, pero eso no significa que no sigamos los aprendizajes. Y ahí es donde lo que no podemos hacer es ponernos a calificar contenidos, porque ahí es donde te viene el contraargumento de, hombre, pero está muy bien lo de la evaluación formativa, pero claro, si hemos hecho, ahora me lo invento, ¿no? Hemos hecho los accidentes geográficos y no se los ha aprendido, ahora tenemos que pasar a otra cosa, no podemos estar ahí otra vez con los accidentes geográficos. Es que eso no es decir, nosotros evaluamos criterios de evaluación competenciales. La producción de un texto escrito habiendo empleado estrategias de planificación y del proceso de creación escrita. Entonces, tú puedes haber trabajado pues, sobre unos contenidos y tal, ahí detectar, dar un feedback y hacer una mejora, y en el siguiente trabajo de contenidos, el producto competencial es el mismo al que le aplicas ese recogida de datos, esas evidencias y las tomas de decisiones, que en el caso de que la tenga el docente es formativa y en el caso de que lo haga el alumno es la formadora, ¿no? Entonces, lo digo porque no asociemos el evaluar, para mí los criterios de evaluación competenciales son los que dan muchísimo más juego a una evaluación formativa. Luego están, evidentemente, ¿se puede hacer con contenidos? Sí, y en eso lo que comentan Mariana y Juan, me encanta, que es que hay gente que piensa que esto es muy farragoso y tú con ticket de salida, con preguntas bisagra, en 5 minutos puedes tener claro quién está, quién no está, cuál ha sido el malentendido más generalizado, y eso te da la posibilidad de al día siguiente, y es por lo que he hecho esas tablas en el trabajo de situaciones de aprendizaje de MEDI, que si te fijas en cada sesión es preguntas evocación de conocimientos previos y preguntas para evitar malos entendidos. Entonces, para hacer preguntas para evitar malos entendidos tiene que tener claro cuál es el malentendido que suele haber. El año pasado con las plantas resulta que más de la mitad, no, 3/4 partes, en el KPSI resulta que lo de que las plantas comen tierra por las raíces no es que dijeran que sí, es que dijeron lo sé y lo puedo explicar. Entonces yo lo llevé a la asamblea y digo, escuchadme una cosa, por favor, ¿quién me quiere explicar cómo las plantas... Y, bueno, cuando me ven la cara ya saben que por dónde voy, ¿no? Y más vale reír y reírte de ti mismo, con el buen sentido de la palabra, de lo que decías hace un mes y progresar. Entonces, la evaluación formativa, evidentemente, que los contenidos se tienen que evaluar, correcto. Entonces, pero a mí me tocó hacer una formación, se ve que quieren hundir el colegio y me pusieron a mí a dar formaciones y me pusieron a dar una formación de evaluación formativa, de herramientas de evaluación formativa. Digo, no hay herramientas de per se. Un examen puede ser lo más formativo del mundo. Yo una idea que le cogí a Belén Palop, que me encantó y la puse en marcha el año pasado, es coger nosotros de matemáticas tenemos editorial, tenemos a Tecman, ¿no? Y bueno, tiene unas pruebas, que se llama Ponte a Prueba, cada cierto tiempo tiene unas pruebas que hay que imprimir y que tienen que hacer. Entonces yo 2 semanas antes les reparto la prueba y la leen. Solo la pueden leer. La tienen 5 minutos, la leen, la ojean en grupos cooperativos, la comentan. Entonces me la devuelven y les digo, venga, ¿qué habilidades
matemáticas, de lo que hemos hecho durante el año, pensáis que son necesarias para que esta prueba sea un éxito. Saber de fracciones, saber comparar fracciones, y estamos, pues lo apuntamos y de ahí sacamos una hoja de registro en la que ponemos me cuesta, lo entiendo, me cuesta o necesito ayuda. Y a partir de ahí cada uno se genera su mini plan de estudios del trabajo que considera. Qué bueno. Y claro, había gente que me decía, pero si ya han visto el examen, ¿pero tú te crees que un peque que ha visto 327 más 428 a los 15 días se va a acordar y que ha hecho la cuenta de cabeza y que a los 15 días retiene? Y si lo hace, oye, ponerle una estatua, aplaudirlo y aprobarle las matemáticas, es que si es capaz de hacerlo. Entonces, es muy chulo. ¿Por qué? Porque también consigues que desmitifiquen la situación, que vivan una situación de examen, que la van a tener que vivir más adelante, quieran o no quieran, que la desmitifiquen, que la gestionen, ¿Y un examen es formativo? Pues si lo haces así, sí. Si coges y lo haces y dices, el que no, hasta luego, Lucas. Esto es lo que hay. Pues no. Entonces, claro que la evaluación formativa para mí es una actitud, no hay herramientas de evaluación formativa. Es que si tus alumnos saben que de lo que se han equivocado es de donde parte el trabajo para el siguiente episodio, creo que ya tienes mucho ganado. Al inicio de la charla hablaste, Tolo, por ir cerrando también un poco, sobre el vídeo de la mariposa de Austin. Y esto enlaza perfectamente con el tema de la evaluación formativa. ¿Nos haces un pequeño resumen y nos cuentas un poco para cerrar un poco y hablar eso, enlazarlo con la evaluación formativa y que la gente lo entienda? Pero a mí me parece un vídeo precioso, yo lo he puesto también en alguna formación y creo que explica perfectamente cómo aprendemos y cómo podemos de forma, pues apoyando a los alumnos, haciendo que se sientan bien, haciendo verles que cuando todavía no lo has conseguido, y la palabra es todavía, hay muchas cosas que pueden hacer con nuestra ayuda, pero haciéndolo ellos. Cuéntanos. Bueno, la mariposa de Austin para mí es un vídeo que es súper revelador, que se lo pongo tanto a los peques el primer día de clase, sea el primer año, sea el segundo, y a los padres en la reunión de padres siempre se lo pongo para que entiendan un poquito. Y bueno, la mariposa de Austin es el vídeo de un profe que les explica a unos peques que había un niño llamado Austin al que en un proyecto de ciencias pues le pusieron, él decidió que su producto final sería dibujar una mariposa. Entonces, hace un primer borrador y se lo enseña a los compañeros. Y entonces los compañeros le dan un feedback muy concreto. Las salas están muy bien, las salas podrían ser más grandes porque lo comparan con la fotografía referencia que tienen. Entonces, durante el vídeo, los peques le van contando al profesor cómo ven que en vez de reírse de Austin, lo que hacen es ayudarle y que le dan feedback concreto y efectivo. Entonces, el profe dice, bueno, pues a partir de las instrucciones que se le han dado a Austin hizo un segundo borrador y enseña una mariposa que ya tiene justo los feedback que les han dado, lo ves que está y va mostrando diferentes borradores y al final muestra el último que hace y es una pasada, no tiene nada que ver con el primero y es fruto de todas las mejoras que él ha hecho, que le han dado los compañeros, que le ha dado el profesor y de no rendirse, de no bajar los brazos y de volverlo a intentar, pero no volverlo a intentar por volverlo a intentar, sino sé lo que tengo que hacer y lo vuelvo a intentar. Entonces, los peques cuando dicen, bueno, ¿por qué pensáis que Austin? Hay cosas que a los niños les sirve un montón, que uno de ellos dice, no se rieron de él, le dijeron lo que tenía que hacer, le apoyaron. Y es un vídeo que a mí me encanta. De hecho, cuando ellos hacen una exposición oral, los míos hacen una exposición oral o hacen cualquier producto, cuando me piden, y gracias a Dios me lo piden mucho, volver a intentarlo, cuando vuelven digo, bueno, ¿vas a volver a hacer tu exposición? Sí, pero ¿por qué has vuelto? ¿Qué quieres? ¿Qué piensas que puedes hacer mejor que la última vez? Pues te lo tienen que decir, si no, no pueden hacerlo. No, la última vez mi tono de voz, pues los de atrás no escuchaban, mi expresión corporal con las manos no fue muy buena y estaba mirando la pizarra todo el tiempo y no miraba al público. Vale. ¿Y que esto es lo que quieres mejorar hoy? Sí. Vale. Pues ya tienes la mejora y vamos a ver si lo has mejorado y tal. Y entonces la mariposa de Austin te pone en el raíl de la evaluación formativa y yo creo que la meta de cualquier evaluación formativa es que sea la evaluación formadora, que al final es esa tabla tan maravillosa que tiene el libro de evaluación formativa de Mariana y de Juan, de los tipos de feedback, cómo está el feedback metacognitivo de qué alumno quiero ser al final del todo, ¿no?
pues ahí es donde hay que intentar llegar. Y en eso la mariposa de Agustín te pone en el camino, ¿sabes? Yo creo que mejor prólogo imposible. Qué bonito. Gracias, Tolo. Vamos a tener que dejarlo por desgracia porque ha sido maravilloso. Me he quedado con muchísimas ganas de hacerte muchísimas más preguntas, así que ya sabes que te volveremos a llamar, volverás a venir a este canal y bueno, yo no puedo nada más que agradecerte el haber venido, todo lo que nos has contado y la excepcional labor docente que estás realizando en tu centro, porque lejos de hacer que cierre, vas a hacer que se escuche muchísimo. Bueno, ya veremos, a lo mejor es bueno, a lo mejor es una estrategia esta de los brokers, ¿no? Que cuando compra una empresa la dinamitan para que se venga abajo y tal, no lo sé. No, la verdad es que tengo la suerte, ahora fuera bromas, tengo la suerte de tener un jefe de estudios y una directora que son una pasada, que nos potencian a todos, que están ahí con nosotros, que vienen a clase, que te echan una mano ellos en cuanto tienen un hueco y es difícil por todo lo que llevan, pero son un espectáculo. Y bueno, al final nos potencian y me siento, yo en ese aspecto me siento muy valorado de que se tenga en cuenta el trabajo que se está haciendo y bueno, vamos a ver qué tal. Lo de la verticalización es una cosa que me hacía mucha ilusión, el que el colegio esté verticalizado e identificado al máximo en una serie de cuestiones desde primero a sexto y que sea un trabajo hecho por todos, que es lo que vamos a hacer ahora al inicio. Y bueno, yo encantado de venir aquí y de poder aportar mi granito de arena. Y con lo que me comentaba Susana antes de empezar, lo que hay en Blumania, todo ha pasado por el aula. El día que tenga que poner un recurso que no ha pasado por el aula, pues es como la última infografía. Hablaba con una persona ayer y decía, es que esto para darlo como recomendaciones a los profesores, digo, no, son mis retos personales. Es decir, ¿dónde quiero estar despierto 1000% el año que viene como tutor? Quiero estar despierto en estos aspectos. A mí me ha encantado, me ha encantado. Pero a veces las cosas se malinterpretan en el sentido de que yo no soy quien para dar lecciones a nadie, ni le estoy diciendo a nadie lo que tiene que hacer. Por eso yo, por ejemplo, en Twitter nunca entro en debates. Al que le gusta bien y al que me viene y me intenta buscar la vuelta es que ni le contesto. Otra cosa es la gente que te hace preguntas, que tal, y que tú dices, ostras, oye, ¿me puedes echar una mano con esto y tal? Yo encantado. Pero lo de Blumania al final es todo lo que ha ido pasando por el aula y lo que últimamente pues el diseño gráfico ha ido avanzando y es una cosa que a mí me seduce mucho. Yo soy muy visual y yo siempre pienso que a los peques, si todo lo que les pueda entrar por los ojos, ya tenemos algo ganado. Pues enhorabuena, Tolo, mil gracias por todo lo que nos das, por venir a nuestra casa y lo que ha dicho Inés. Repetiremos. Pues aquí estoy. Fenomenal, muchas gracias. Venga. Un abrazo. Hasta luego. Venga, hasta luego.